Qué hermosa bendición la que tenemos esta noche. Y mientras cantábamos la última canción, vino a mi mente un texto en el Salmo 90. No vamos a estar ahí, pero me pareció una bonita forma de poder hacer esta transición a la predicación de la palabra de Dios. Y el Salmo 90 dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros. Y pensando en todo lo que pudimos experimentar el año pasado, podemos decir con toda seguridad que nuestro Señor ha sido un refugio y que en este nuevo año que inicia el Señor seguirá siendo nuestro refugio. Amén. Ha sido nuestro refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, dice esto: tú eres Dios. Y qué preciosa definición: un Dios inamovible, un Dios que no cambia, un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios amoroso y misericordioso para con nosotros. Amén. Iniciamos un nuevo año y muchos tenemos, creo yo, hemos hecho planes para el próximo año. Hemos meditado, hemos planificado quizás, y tenemos muchas veces al iniciar un año una sensación quizás de alegría y gozo por iniciar, o quizás tenemos una sensación de fracaso porque miramos hacia atrás y vemos y evaluamos nuestra vida y notamos que durante todo ese año quizás fuimos muy pocos para orar, fuimos muy lentos para venir a su palabra, quizás no fuimos tan fieles, pero Dios ha sido bueno, aun cuando nosotros hemos sido completamente infieles. Quizás tengas una sensación distinta a esto y quizás pienses más de manera positiva: este año sí voy a alcanzar mis metas, lo que no pude alcanzar el año pasado. Y no está mal planificar, y no está mal tener sueños, y no está mal tener deseos y anhelos, pero la mayoría de nosotros inicia este año poniendo a un lado a Dios, quizás haciendo menciones en nuestras oraciones: Dios, este año sí bendíceme, pero no lo hemos puesto como nuestra prioridad. Lo cierto es que debemos iniciar este año con grandes expectativas en lo que Dios puede hacer, con grandes expectativas, meditando en lo que Dios ha hecho, amén. Pero también podemos poner nuestra esperanza con lo que Dios y solamente Él hará. Estoy completamente seguro de lo que voy a decir a continuación. Durante estos 365 días desde el año pasado, estos 52 semanas, estos 12 meses, Dios no dejó de ser fiel en ningún momento. Estoy seguro que no recordarás en tu año pasado un solo día en el que puedas decir: Dios se olvidó de nosotros. Estoy completamente seguro que tú no podrías decir ni afirmar que el año pasado Dios falló. Hubo un fin de semana que Dios se dio vacaciones y se olvidó de nosotros. No podríamos decir ni un solo segundo del año pasado: Dios dejó de ser Dios, de tener control absoluto y total sobre cada cosa que ocurrió durante ese año. La pregunta es: ¿por qué venimos a iniciar un nuevo año con tanta ansiedad? Si Dios nos ha demostrado una y otra vez que Él es bueno, que Él es fiel, que está en control y que ama a sus hijos. Amén. Estoy completamente seguro de que Dios tiene el control ayer, hoy y siempre. Con honestidad te lo digo, no sé qué ocurrirá este año. No quiero animarte dándote frases psicológicas que pueden emocionar tu corazón, diciéndote: Dios abrirá la ventana de los cielos. No lo sé. Pero algo sí puedo estar completamente seguro y con certeza lo digo: Dios es bueno y seguirá siendo bueno sin importar las circunstancias que nos rodeen este nuevo año. Dios no ha dejado de ser Dios ningún segundo. Desde la eternidad hasta la eternidad sigue siendo Dios. Todos de nosotros tenemos quizás planes, anhelos, sueños, deseos, tenemos expectativas de lo que ocurrirá este nuevo año. Pero aún teniendo un buen plan, estoy seguro que también habrá una gran dosis de ansiedad, preocupación, de inseguridad, de miedos, de temores, sobre todo cuando reconocemos que ninguno de nosotros tiene el control
Ninguno de nosotros tiene el control. Y Dios sabe eso, hermanos. Dios sabe que somos frágiles. Dios sabe que somos vulnerables. Dios sabe que luchamos muchas veces con el orgullo o la autocompasión. Luchamos con ansiedad, luchamos con preocupación, pero Él quiere que nosotros pongamos nuestra confianza solamente en Él. Muchos de nosotros tenemos cultura de planificar y algunos de nosotros somos sumamente obsesivos al planificar. Queremos planificar cada detalle, que todo ocurra como nosotros lo pensamos. Aunque es bueno planificar, el extremo de planificar todo en detalle puede llevarte a no confiar en el Señor y confiar más en tu habilidad de planificación. Pero del otro extremo están aquellos que no planifican nada, que viven al extremo. Cada día es una aventura. Y dicen, yo no quiero estresarme con un plan, yo quiero vivir la libertad en el cristianismo. Ese es otro extremo, de que no piensan en lo que van a hacer. Lo que ambos extremos están diciéndonos con su forma de vida, tanto el que planifica cuántas veces va a respirar durante el día, como el que no planifica qué va a hacer con su vida, están diciendo, yo no confío en el Señor. O este que planifica confía en su plan, o el que no planifica tiene temor de confiar en el Señor. Así que, hermanos, quiero animarte a, cuando vengamos a la palabra de Dios, pensar en todos nuestros planes para este año y dejarlos en las manos del Señor. Pero sabes que antes de poder ir a la palabra de Dios, estaremos esta noche en el Salmo 127. Quiero invitarte a ponerte sobre tus rodillas y orar conmigo en reverencia a Dios, pidiéndole que Él sea nuestro refugio, nuestra guía. No estás obligado a hacerlo, pero me gustaría iniciar este año en la predicación sobre nuestras rodillas para que Dios sea iluminando nuestra mente y corazón. Señor, estamos completamente agradecidos, Señor. El hecho de ponernos sobre nuestras rodillas, Señor, es una declaración física y también de nuestros corazones, en el cual nos humillamos, sometemos, Señor, ante ti, Señor. Reconociendo, Dios, que solo tú tienes el control, Señor. Reconociendo, Dios, que en tus manos estamos seguros, Señor. Dios, quizás hemos sido lentos, Señor, para ser hombres y mujeres de oración, familias de oración, y queremos pedirle perdón, Señor. Quizás, Señor, tú has hecho grandes cosas durante todos estos años y las reconocemos, Señor, pero nos hemos visto impedidos, Señor, por nuestro temor, miedo, Señor, de proclamar lo grande y maravilloso que tú eres. Señor, en nuestros corazones hay tanta gratitud, Señor, por lo que tú nos has permitido vivir durante todo este año, Señor. Sé que hemos tenido momentos de mucha alegría, de mucho gozo, de mucha gratitud, pero también momentos en los que hemos llorado, Señor, en la intimidad, Señor, de nuestro tiempo de oración, Señor, por miedo, por temor, Señor, a lo que va a ocurrir. Pero, Señor, en ningún momento, Señor, tanto en los momentos de gozo como en los momentos de tristeza, Señor, tú no nos has abandonado, Señor, y podemos decir con seguridad que tú no nos dejarás, Señor. No necesitamos saber todos los detalles de este año, Señor. No necesitamos saber, Señor, qué va a ocurrir, Señor. Simplemente confiar en aquel que tiene todo en sus manos y descansar en ti para la gloria de tu nombre. Señor, como iglesia, te rogamos, te pedimos, Señor, ilumine nuestros corazones y mentes para vivir para la gloria de su bello nombre. En tu nombre decimos amén y amén. Mi oración durante la preparación de esta prédica ha sido por todos de nosotros, para que todos de nosotros podamos tener una visión más amplia, una perspectiva más amplia, una cosmovisión cósmica de quién es Dios. Que miremos mucho más allá de lo que está enfrente de nosotros. Y una mirada centrada en Dios, porque sin Él todo es en vano. Amén. Antes de leer la palabra de Dios, quiero leerte un extracto de una oración de unos puritanos, y dice así: oh Señor, los días pasados me
De nada me sirven excepto los que fueron pasados en tu presencia, en tu servicio para tu gloria. Que tu gracia me preceda, me siga, me guíe, me sostenga, me santifique y auxilie a cada hora. Que en ningún momento pueda apartarme de ti, sino que sea guardado por tu Espíritu, proveyendo cada pensamiento, hablando en cada palabra dirigida, dirigiendo cada paso, haciendo toda obra prosperar, edificando cada línea de fe y haciéndome ansioso de propagar tu palabra, testificar tu amor, llevar adelante tu reino. Lanzo mi barco sobre las aguas desconocidas de este año, teniéndote a ti, oh Padre, como mi puerto. Tú, oh Dios, como mi mente, tú, oh Espíritu Santo, llenando mis velas. Amén. El Salmo 127, voy a estar leyendo la Nueva Biblia de las Américas, y dice así: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La palabra vano ahí puede ser también sustituida o darle un significado a esta palabra con vacío. Es vacío. Es cuando te esfuerzas y llegas a la conclusión de ¿qué sirve esto? ¿Cuál fue su provecho tanto esfuerzo? Eso es la idea que tiene esta palabra vano. Este salmo fue escrito por Salomón, así que es muy importante lo que está enseñándonos. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde y que coman el pan de afanosa labor. Es decir, Él no está diciendo que no deberías trabajar, no está diciendo que no deberíamos esforzarnos. Él está haciendo un énfasis que nuestro esfuerzo debería estar apoyado sobre algo más que el mero esfuerzo humano. Él dice: te levantas de madrugada y te acuestas tarde de un día muy laborioso y comes el pan de manera afanosa. Pues Él da a su amado aún mientras duerme. Versículo 3: un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Ahora bien, este salmo nos dice que aparte del Señor, aparte de depender en el Señor, de confiar en el Señor, nuestra vida es inútil e infructífera, ¿sí? Y tan oportuno saber esto iniciando un año, porque quizás has trazado metas para este año y lo que el Señor te dice que aparte de depender en el Señor, que aparte de confiar en el Señor, aparte de descansar en el Señor, nuestras vidas son inútiles, no tienen sentido. Es como tener las manos vacías después de un día largo de trabajo. Nuestro esfuerzo se esfumó en nuestras manos. Este salmo se enfoca en 3 actividades sencillas y básicas. Habla acerca de aquellos que construyen la casa, habla acerca de aquellos que buscan seguridad, pero también habla de aquellos de que forman una familia. Independientemente en la circunstancia que te encuentres hoy, tú estás en cualquiera de estas etapas y vas a descubrir por qué. Todos de nosotros estamos construyendo algo, estamos construyendo nuestra vida sobre algo, o sobre alguna idea, sobre alguna filosofía. Creo, y puedo decirlo con seguridad, que nuestra iglesia está construyendo su vida sobre la roca que es Cristo. Entonces nosotros estamos en construcción, nuestra vida está en construcción. Buscamos seguridad, ¿no? Lo vemos a diario. Cuando leemos el periódico, sea que tengas esa costumbre, o revisamos lo que está ocurriendo en el país, revisamos los índices macro y microeconómicos, revisamos lo que está pasando y decimos, ¿qué va a ocurrir? Tenemos esa tendencia a querer aguardar para protegernos. ¿Por qué? Porque en cierto sentido estamos buscando seguridad. Buscamos un mejor ingreso, buscamos un mejor trabajo, donde se nos pague mejor, donde se nos valore mejor. No estoy diciendo que eso está mal, pero lo que estoy diciendo es que detrás de todo ese esfuerzo está la búsqueda de seguridad. Queremos que nuestros hijos estudien en los mejores colegios porque estamos pensando en qué, en su seguridad.
Estamos pensando que en un futuro ellos puedan desarrollarse como profesionales y tener un buen empleo, donde puedan tener ¿qué? Un buen salario. ¿Para qué? Para que puedan comprar buenas cosas y vivir bien. Pero el Señor, a través de este salmo, nos está llevando a pensar en la gran necesidad que tú y yo tenemos de depender en el Señor. Si este salmo está empujando algo, es la dependencia, es la confianza, es el descanso en el Señor. Por lo tanto, nos está empujando a reconocer hoy, un 1 de enero, que necesitamos confiar deliberadamente en el Señor en cada aspecto de nuestra vida. No lo tomes a la ligera. Es algo tan simple, pero tan poderoso. Cambiará nuestra mente y nuestra percepción de todo lo que vemos cuando reconozcamos que tú y yo, hermanos, necesitamos confiar más en el Señor y no menos. A medida que crecemos en el conocimiento de Dios, necesitamos entenderlo, que necesitamos entender esta gran verdad, confiar más en el Señor y no menos. Nuestra tendencia a medida que empezamos a vivir la vida cristiana es depender en nuestra rutina. Y pueden ser buenas cosas. Tú puedes levantarte a las 5 de la mañana y tener un buen tiempo de oración. Pero cuando pasa años tras años haciendo lo mismo, empiezas a depender en tu habilidad, en tu disciplina. Confías más en lo que tú haces y menos en lo que Dios puede hacer. Por eso es tan bueno cuando Dios nos introduce y nos lleva de la mano a caminos difíciles, para que soltemos todo aquello a lo que nos hemos aferrado y pongamos nuestra confianza solo en Él. Salomón, el rey más sabio sobre esta tierra, quiere que nosotros confiemos en Dios. Número 2, dependamos en Dios. Número 3, que reconozcamos que nuestro esfuerzo será en vano, vacío, sin fruto, a menos que el Señor bendiga nuestro esfuerzo. ¿Cuántas cosas has planificado para este año? Que pueden ser cosas muy buenas, dignas de admirar. Pero ¿está tu plan saturado del poder de Dios? Aparte de tu plan, ¿has planificado orar más, leer más, conocer más al Señor? Sin importar en qué etapa de tu vida estés, este salmo tiene mucho que enseñarnos. Tú podrías estar hoy tratando de construir una familia, tratando de construir una carrera profesional. ¿Cuántos de nosotros pensamos en nuestras carreras profesionales e inmediatamente pensamos en Dios? ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste? ¿Por qué ejerces en lo que te ejerces? ¿Piensas en Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos en una constante búsqueda de seguridad? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en que Dios quiere que formemos una familia? Pero ¿hasta qué punto solo has pensado en lo que tú puedes hacer y no en lo que Dios quiere que tú hagas? Entonces, para iniciar este año, nosotros necesitamos la visión correcta de Dios que nutra nuestra cosmovisión. Eso es lo que el salmista y el rey sabio está empujando en nuestra mente. Necesitamos una visión correcta de Dios. Porque tú puedes ser el hombre más inteligente en este salón. Puedes ser la persona con muchas habilidades y destrezas, pero sin Dios eso es vano, es vacío. Y Él quiere que nosotros tengamos una cosmovisión del trabajo, de la familia y de la seguridad que reposa en su carácter. No en nuestra fuerza, no en nuestra habilidad, no en lo que podemos hacer. La visión correcta de Dios nutre la cosmovisión, cómo vemos, es decir, la forma en cómo vemos el mundo día a día. Pero también alimenta nuestras convicciones, la forma en cómo nos enfrentamos a ese mundo día a día. ¿Qué tal si mañana lo primero que escuchas en las noticias, en los radios y en las redes sociales, que hay un colapso en el país y todo es un caos? ¿Dónde estará tu confianza? ¿Dónde estará puesta tu seguridad? ¿Dependes del Señor para que tu trabajo sea fructífero? ¿Dependes del Señor para que tu trabajo sea fructífero?
para lo que haces como mamá en casa, dependes del Señor. Dependes del Señor. Tú aprendiste ciertas destrezas en una carrera, pero dependes más del Señor o dependes de tu conocimiento o tus habilidades. ¿Cuántos años de experiencia tienes en lo que haces? Y esa es tu carta de referencia. Tengo 15 años de hacer lo que hago. Eso es una bofetada para nosotros que pensamos que sin el Señor podemos. Pero Dios quiere que entendamos que aún tus 15 años no son suficientes. ¿Qué pasa en el cristianismo? Pensamos que porque tenemos una vida entera en el cristianismo, pensamos que lo sabemos todo. Tu cristianismo no hace ninguna diferencia en la forma en cómo miras el trabajo. ¿Trabajas para protegerte? ¿La dependencia en el Señor figura en tu visión de la vida? ¿Qué tal si mañana recibes una llamada de tu jefe y te dice gracias por tu servicio, pero hasta aquí? Dios da, Dios quita. ¿Dónde estará puesta tu confianza después de recibir semejante noticia? Un hombre sabio está diciéndonos a nosotros que todo esfuerzo será en vano si tú apartas a Dios del esfuerzo. No está diciendo, cristianos sean perezosos, porque al final del día Dios va a hacer lo que Él quiere. Él está diciendo, esfuérzate, trabaja duro, pero no quites a Dios del centro de tu vida. ¿Qué pasa con el millar de personas que llenan las iglesias los primeros de enero? Buscando palabras proféticas que le digan, ¿sabes qué? Este año va a ser el año de tu bendición. ¿Sabes qué? Ofrenda para que Dios te regrese al 1000 por 1. Dios es un Dios generoso. Y confunden a la gente porque amén, Dios es generoso. Pero si esa generosidad de Dios es enviarte a un camino difícil para quebrar tu corazón y puedas arrepentirte de tus pecados, lo que quiero decir es que la visión correcta de Dios dará convicciones y cosmovisión. Te dará una teología correcta del trabajo, una teología correcta de la seguridad y una teología correcta de la familia. El Salmo no nos dice, sé negligente. El Salmo nos dice, tienes una prioridad. La palabra de Dios nos está diciendo que tú tienes una prioridad. Tu prioridad es poner a Dios en el centro de toda tu vida. Tu plan debería ser cortado por cualquier lado de ese plan y sangrar la Biblia. Debería de emanar de tu plan la centralidad en la palabra de Dios. Nuestros anhelos y deseos para este año deberían estar saturados de quién es Él. Quizás hiciste resoluciones para iniciar este año. Quizás retomaste anhelos y deseos que hayas olvidado. Y no estoy diciéndote que eso está mal. Pero lo que sí está mal es que tomes todo eso y apartes a Dios del centro. El Salmo está diciéndonos que nuestra edificación, que nuestra protección, incluso nuestra labor familiar, en última instancia, son inútiles sin la bendición de Dios. Un matrimonio sin Cristo es infructífero. Una familia sin Cristo es infructífera. Una iglesia sin Cristo es infructífera. Un noviazgo sin Cristo es infructífero. Una vida en el trabajo sin el Señor es infructífero. El deporte que practicas sin el Señor es infructífero. Cada fibra de tu ser debe permear esta realidad. El Señor es el centro de todo lo que hago. Lo hago para su gloria y honra y honor. No quiero nada más, no busco nada más que Cristo esté en el centro de mi vida. Salomón quiere que reflexionemos sobre eso. Iniciando este año, reflexiona en eso. Las inversiones que piensas hacer este año, Dios tiene que estar en el centro de tu vida. Los cambios, los pasos de fe que planeas dar, Dios tiene que estar en el centro de nuestra vida. Construir una vida segura, Dios tiene que estar en el centro de nuestra vida. Piensas formar una familia, Dios tiene que estar en el centro de ese plan. No apartes al Señor. Todo esfuerzo sin Dios es vano, vacío, infructífero, inútil. Todo esfuerzo sin Dios va a llevarte a la pregunta,
¿Cuál es el punto de esto? ¿Cuál es el punto de levantarme temprano, regresar tarde a mi casa, no ver a mi familia? Vas a llegar a ese punto, te vas a encontrar con el corazón vacío. Salomón quiere que no pierdas tus días, que no pierdas la oportunidad de trabajar y gozarte en lo que haces, porque el Señor está en el centro de todo lo que haces. Puedes trabajar duro, puedes esforzarte más que los demás, esforzarte por protección, esforzarte por encontrar lugares donde tu familia, tú estás seguro. Pero sin el Señor todo eso es inútil, es en vano. No pierdas de vista la centralidad de Dios en la vida. El Salmo 127 lo dice así: si Dios no está en el centro de lo que haces, lo que hagas, no importa cuán hábil seas, es inútil, no sirve, no funciona, no traerá gozo a tu corazón, es infructífero, está vacío, carente de darte gozo y vida. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que se levanten de madrugada y que se acuesten tarde, pues, y que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duermen. No tiene sentido trabajar sin el favor de Dios. No tiene sentido esforzarte sin la gracia de Dios. Salomón nos dice aquí que a menos que nuestra confianza esté en el Señor, nunca tendrás descanso. Si tu confianza no está en el Señor, si no estuvo en el 2022 y aún no está iniciando el año 2023, tú no tendrás descanso. Tu corazón no tendrá descanso, pues todo es vano a menos que el Señor bendiga lo que hacemos, bendiga nuestro esfuerzo, bendiga nuestros planes, bendiga los pasos de fe que planeamos dar. Será en vano. Planificar es bueno, es excelente. Yo te animo, te insto, te exhorto a hacerlo, pero es mucho mejor un plan bañado en oración, pidiendo a Dios que bendiga todo nuestro esfuerzo. Necesitamos orar más. Salomón quiere que confíes en el Señor, Dios quiere que confíes en Él y por ende puedas descansar solamente en Él. Sin el Señor no habrá descanso real. ¿Entiendes el punto? Salomón quiere que entiendas eso. Él menciona 3 veces la palabra vano, vacío, porque Él quiere que entiendas que sin el Señor todo es inútil. Sin el Señor todo es vano. Sin el Señor todo será un fracaso. Aunque se vista de éxito en el mundo, será un fracaso. ¿Has llegado a descansar de la manera en que el salmista o Salomón lo describe? Que Dios alimenta a su amado mientras duerme. Cuán misericordioso es Dios, que Él da a su amado aun cuando éste duerme. Eso es una clara definición de la gracia y la misericordia de Dios. Podrás descansar en el Señor, podrás reposar en el Señor cuando tu confianza está completamente en Él. ¿Confías en que Dios proveerá? ¿Confía en que Dios no nos dejará? ¿Cuántos de nosotros podemos dormir cuando hay una crisis en nuestra familia? Difícilmente dormimos. Pero nota, el salmista dice, aquel que pone al Señor como el constructor, aquel que pone al Señor como la protección, como el refugio, no trabajará en vano, pues el Señor proveerá aún mientras éste duerme. Cuán gloriosa es la misericordia del Señor. Porque hemos llegado a pensar que comemos debido a nuestro esfuerzo. Que hemos llegado a pensar de que tenemos lo que tenemos debido a nuestra habilidad. Pero no es verdad. Te has robado la gloria, le has robado la gloria a Dios, gloria que no te pertenece, porque todo lo que tú tienes y posees hoy ha sido la misericordia y la bondad de Dios. Incluso tu habilidad, tu agilidad
de la que te jactas ha sido dada por Dios. Tan rico en misericordia y bondad que nos ha permitido gozarnos de nuestro esfuerzo. Que podamos llevar comida a nuestra casa es el favor de Dios. Que podamos descansar aun cuando el mundo se cae es la misericordia y la bondad de Dios. No estoy diciendo que este año será el más difícil. No quiero eso. Pero lo que sí quiero, aunque Dios quiera que el 2023 sea el año más difícil que enfrentemos como nación o como hombres y mujeres, lo que quiero hacerte recordar o que puedas recordar es que el Señor Dios Todopoderoso está en control. Y si Él está en control, todo estará bien. Porque los que aman al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Nuestro trabajo, nuestra búsqueda de seguridad es inútil cuando apartamos al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere, pastor? Bueno, pon tu confianza en el Señor, pon al Señor como tu descanso, tu seguridad, pero Dios quiere algo más. Mira lo que dice en los versos 3 al 5. Puedes regresar al Salmo 127. Hay algo más que el Señor quiere que hagamos. Verso 3, un don del Señor, un regalo del Señor son los hijos. Y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Es un poco extraño, ¿no, pastor? Que en un texto donde se habla sobre Dios como constructor, como Dios como seguridad, ahora se hable sobre los hijos. Piensa por un momento lo que el salmista acaba de decirte. Número 1, nos dijo que el descanso, la provisión, la seguridad provienen de Dios. Pero hay algo más que el Señor quiere enseñarnos. Construir, edificar, forjar sin Dios es una tontería. La búsqueda de seguridad, control y confort sin Dios es una tontería. Pero Dios quiere que confiemos en Él, descansemos en Él y que esperemos en Él, pero que nos enfoquemos y que nos esforzamos en algo más que buscar nuestro propio reino y nuestra propia gloria. En lugar de estar buscando cómo construir cosas para nuestro bien, como una casa, que eso es un beneficio, pero piensa en esto, deja que Dios construya las cosas, esfuérzate, trabaja, pero es Dios quien construye. Pero Él está diciendo, en lugar de enfocarte en buscar tu seguridad, cuando la seguridad solo viene de Dios, o en buscar la construcción de esta casa, cuando Dios es el que construye, enfócate, persigue, dice, y disfruta el don, el regalo que Dios te dio de edificar una familia para la gloria de su nombre. Dios quiere que confiemos en Él, que descansemos en Él, que esperemos en Él, y quiere que nos enfoquemos y nos esforcemos en algo más que buscar nuestro propio reino y buscar nuestra propia seguridad. Él quiere que nosotros invirtamos en otros. Él quiere que nosotros invirtamos nuestras fuerzas y recursos en una familia. Él lo dice de esta manera porque es una figura muy fuerte acerca de forjar, discipular, formar una familia. Él usa una imagen del Padre con hijos. Porque Él quiere que nosotros nos enfoquemos en las cosas que realmente tienen valor eterno. Discipular a otros, evangelizar a otros, predicar del evangelio a otros. Y la figura que usa es una figura muy íntima de relación. Sí, podemos usar muchas cosas para hablar sobre la paternidad aquí, amén, amén, amén. Pero en el contexto, lo que sugiere Salomón es algo mucho más grande que simplemente la paternidad, y es involucrarnos en el reino de Dios. Es involucrarnos en el hecho de que otros niños o otras personas puedan descansar, confiar y creer en el Señor de todo corazón. Dejemos de pensar en nuestro propio reino, dejemos de pensar en nuestra propia seguridad. Eso, dice el Señor, está en las manos de Él. Pero disfrutemos la oportunidad que Dios nos ha dado de invertir en otros para que ellos puedan confiar, creer en que Jesucristo es el Señor. Solo piensa en tu familia, porque el texto lo empuja a ello. Piensa en tus hijos. A nosotros quizás nos ha costado creer que Dios es fiel por muchas cosas. Pero quizás a nuestros hijos, mientras les enseñamos día a día, mientras vienen las tormentas, que Dios es fiel, recordarán
esa semilla sembrada en sus corazones de que Dios es fiel. Mi papá, cuando pasábamos por dificultades, lo primero que hacía es llevarnos a nuestras rodillas, orar y depender y descansar en el Señor. Eso es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia. Dejemos que Dios construya nuestros sueños, que Dios bendiga nuestros proyectos. No apartes al Señor, aférrate al Señor, pero haz tu trabajo de edificar a otros en el Señor para que aprendan a confiar en el Señor, a descansar en el Señor y buscar en el Señor la seguridad que solo Dios puede darle. El plan de Dios es que trabajemos y vivamos confiando y descansando en el Señor para que nuestra preocupación no sea un afán por las cosas o seguridad de este mundo, sino por invertir nuestra vida y nuestro tiempo en otros. Y Él usa la figura de la paternidad para que tú entiendas la unidad que debe haber en esta misión para nosotros. Son como flechas, no nos avergonzarán, porque está el testimonio de que hemos construido, no en nuestra propia seguridad, pero en el reino de Dios. Vas a entender esto mientras nos acerquemos al final del sermón, pero no lo pases por alto. Que tú no seas papá hoy no significa que no tengas que invertir en el reino de Dios. Que tú no tengas, quizás eres un matrimonio y no tienes hijos, no significa que tú no puedas discipular a otro niño o no puedas discipular a alguien en la familia del Señor. En el contexto de Salomón, él está hablando acerca de las canciones que se cantaban para las personas que habían salido de Egipto. Y cuando él habla, de la forma en que él habla, hace referencia al pacto de Dios con David. Dios le dijo al Señor, edificaré un templo para ti. Dios le responde diciéndole a David, yo edificaré una casa, una familia para ti. ¿Para qué? Para que su nombre pudiera ser proclamado en todas las naciones. No simplemente habla sobre paternidad, habla acerca de un legado, que tú y yo deberíamos estar más preocupados por eso. ¿Cuánto de tu plan, hermano? Eso incluye mi plan, como papá, como esposo, como pastor en esta iglesia. ¿Cuánto de mi plan está más enfocado a discipular? ¿Cuánto de tu sueño gira en torno de predicar el evangelio a otros? ¿Cuánto de tus anhelos o lo que tú deseas para tus hijos es más tiempo con ellos para predicarles la palabra y el evangelio? Eso es lo que el sabio quiere que entiendas. Haz tu plan, tienes tus deseos, ponlos en las manos de Dios. Suéltalos en Él, porque Él es el constructor y Él es el que cuida y vela por nosotros. Pero tú tienes un trabajo, es un don, es un regalo del cual se te pedirá cuenta. Tienes hijos, familia, pero también eres parte de una comunidad donde tienes que esforzarte por trabajar para que toda esa comunidad pueda crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Lo entiendes? Dios quiere que trabajes, que confíes en Él, que descanses en Él, que pongas tus planes en sus manos, pero Él quiere darte un plan mejor para ti. Ser un padre para aquellos que necesitan un padre que les enseñe las verdades del Señor. Salomón nos dice que no debemos construir nada sin confiar en el Señor. Y nosotros somos expertos porque somos sabios en nuestra propia opinión y construimos nuestra vida sin el Señor. Salomón está diciendo, no busques seguridad sin el Señor porque no la encontrarás. Y nos dice, no intentes formar una familia sin el Señor porque fracasarás. No lo intentes. Ahora quiero que veas esto. Salomón es rey de una nación. Y cuando tú lees el Antiguo Testamento, el rey figuraba también como un padre y llama a la nación hijo. ¿Sí? Por eso es que la figura es tan importante. Y no solo incluye a aquellos que son padres, incluye a toda la comunidad en ese momento. Y por ende incluye también la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, en el cual tú y yo somos parte de ese templo que estamos siendo construidos. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Estás viendo la conexión entre el Salmo 127 y la obra de Cristo construyendo su templo, en el cual mora el Espíritu Santo?
construyendo su iglesia. Él es quien da la seguridad. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Pero tenemos un trabajo, predicar a Cristo y este crucificado. ¿Aún no lo ves? Lo vas a ver. La pregunta que debe estar en nuestra mente en este momento, pastor, entonces, ¿cómo puedo confiar más en el Señor? ¿Cómo puedo confiar más en el Señor para construir mi vida? ¿Cómo confío en el Señor para que Él sea mi seguridad en todo? ¿Cómo podemos confiar en el Señor para formar nuestra familia, para formar nuestra iglesia, para dejar un legado no solo para mis hijos, sino los hijos de mis hijos? Es importante que entiendas esto. Salomón escribe como el hombre más sabio de este mundo. Así que nota esto, porque soberanamente, misericordiosamente, Dios registra el fracaso de Salomón. Como rey y como padre, ¿no? Como constructor y como seguridad de una nación, fracasó. ¿Por qué Dios permitiría eso? ¿Por qué Dios no trata de endulzar la vida de Salomón? No, Él quiere que te des cuenta, amigo, hermano, que la habilidad que tienes nunca será suficiente. Aún la sabiduría del hombre más sabio sobre esta tierra, nos dice, no fue suficiente para él. Él nos está diciendo que debemos depender más en Dios y menos en nosotros. Salomón no lo logró, Salomón fracasó, pero nos está enseñando. ¿No te parece maravilloso la misericordia y la bondad de Dios que a través del fracaso de Salomón está llevándonos a pensar acerca de nuestra propia independencia que muchas veces pretendemos tener ante Dios? El hombre más sabio fracasó. ¿Qué esperas tú? Y no lo tomes mal. Estamos muy lejos de tener la sabiduría de Salomón. Pero sin embargo fracasó. Esa es una advertencia, porque aún con tus habilidades, aún con tu inteligencia, sin el Señor tú fracasarás. Es un fracaso total. Su fracaso es una enseñanza que marca un camino a nosotros. No puedes depender de tus habilidades. No puedes depender de tus destrezas. Necesitamos aprender a depender del Señor. ¿Sí? Puedes darte cuenta del gran amor de Dios por nosotros, de decirnos esto a inicio de año. ¿Cuánto del año pasado ha sido dependencia en nosotros? ¿El 50, 60, 70, 80? 95% del año pasado quizás dependimos más en nosotros, ¿no? Hablo por mí entonces. Quizás pensamos que nuestra habilidad era suficiente. Quizás pensamos que nuestra inteligencia era suficiente. Quizás pensamos que nuestra astucia era suficiente. Y Salomón dice, no, hermanos, necesitas poner al Señor en el centro. Ni yo, siendo el hombre más sabio, pude, con mi propia arrogancia y orgullo, tú lo necesitas, urgente. El hombre más sabio que jamás ha existido escribió este salmo y te está diciendo, no te creas más sabio en tu propia opinión. Tú necesitas a Dios para construir. Tú necesitas a Dios para tu seguridad. Tú necesitas a Dios para forjar una familia. Se necesita al Señor para hacer crecer una iglesia. Por eso nunca vas a escuchar desde este púlpito, te prometo que la próxima semana habrá una noche de milagros, porque eso no me corresponde a mí. No te puedo decir que Dios va a darte millonadas de dinero, que recortes del periódico o una revista, el vehículo que quieras y lo guardes en tu billetera y andes orando por eso. No te puedo prometer eso. ¿Sí? Pero puedo decirte que no dependas en tu sabiduría. No te creas sabio en tu propia opinión. Necesitas, hermano, escucha con atención. Si se te olvida todo lo que he dicho hasta este momento, por favor, escucha esto con atención. Necesitamos aprender a depender más del Señor y no menos. Necesitamos aprender a confiar más en el Señor y no menos. Tú necesitas aprender a descansar y confiar en el Señor en tu vida social, en tu profesión, en la iglesia, en tu familia. Necesitamos, hermanos, depender más del Señor. Lo siguiente que quiero que mires, Salomón escribe como rey de su nación. Él apunta
a un rey más sabio, a un rey de reyes que no fallaría y que no caería en la trampa. Un rey sabio es la imagen aquí, escribiendo sobre sabiduría y poniendo a Dios en el centro de todo. Él está apuntando a un rey de reyes y señor de señores. Curiosamente, menciona a los hijos con el hecho de que menciona la construcción de un templo y que menciona la seguridad de la nación, porque está apuntando hacia Dios y él dice, los hijos son una gran bendición. Esto es una leve referencia al pacto de Dios con David, de que un hombre, un hijo, se sentaría sobre el trono quien nos daría plena seguridad. Es una referencia a la promesa davídica de una descendencia, y por eso el enfoque de la segunda parte del Salmo 127 es la descendencia, la descendencia, la descendencia. Salomón fracasó para hacernos recordar que él no es el rey que esperamos. Salomón fracasó para recordarnos a nosotros que hay un rey mucho más grande. Y Jesús dijo, aún aquí hoy hay uno más grande que Salomón. Por eso tú puedes tener confianza y descanso. Porque nuestra obra no depende, o nuestra vida no depende de nuestra obra, depende de aquel que habría de venir y su nombre Jesucristo. No sé cuáles son los planes que tienes para este año, pero no debe ser extraño, hermanos, que la figura de vacío de los primeros versículos es llenada con la figura de bendición de un hijo. Aunque puede ser una referencia a la paternidad, estoy seguro que es una referencia a Cristo, como el que vendría, como la promesa de Dios para darnos redención. El plan de Dios no falla, el plan de Dios no se frustra. Él construirá, Él protegerá y usará a los suyos para edificar, para construir, para guiar, para que puedan predicar a su Hijo Jesucristo. Y esa es nuestra labor. ¿Por qué digo esto? No todos son padres cuando escucharon el Salmo 127. Y no podrían decir, eso no me incluye a mí. Cualquier judío escuchando este Salmo entendería esta leve referencia a la venida del Mesías como aquel Rey perfecto. Podemos entenderlo por lo que la historia nos enseña. Salomón fracasó, David fracasó y todos los reyes después de la muerte de Salomón fracasaron porque están apuntando a un único rey que puede darle a su pueblo descanso y seguridad. Hermanos, tú y yo necesitamos a Jesucristo más de lo que nosotros pensamos que lo necesitamos. Y este salmo pareciera no incluirlo, pero está por todos lados. Cristo es lo que necesitamos. Sin Cristo, todo lo que hagamos es en vano. Es infructuoso, es inútil. La oración puritana termina así. Guíame al cielo con mis lomos ceñidos, mi lámpara encendida, mi oído abierto a tus llamadas, mi corazón lleno de amor, mi alma libre. Dame tu gracia para mi santificación, tus comodidades para el estímulo, tu sabiduría para enseñar, tu diestra para guiar, tu consejo para la instrucción y tu ley para juzgar, tu presencia para equilibrio, que mi temor sea temor a ti y tus triunfos sean mi alegría. El Salmo 127 está diciendo, pon tu enfoque en las cosas eternas. Confía, descansa, espera en el Señor. Él hará según sus propósitos. Pero tú has sido llamado a deleitarte. ¿En qué? En edificar tu vida sobre la roca que es Cristo y predicar a Cristo y este crucificado para formar familias que honran y glorifican el nombre de nuestro Señor. Voy a terminar con esto. Todo inicio de año lo asocio con una caminata en una montaña. Y tuve una experiencia hace menos de una semana que visité el norte y no tenía planes de ir a caminar en la montaña. Así que no iba preparado para hacer una caminata en la montaña.
Pero la insistencia de de un par de mis amigos, que vamos a caminar, fuimos a caminar, así que yo me llevé mis Converse a caminar en una montaña lodosa. Entonces, lo que te puedo decir es que muchas veces iniciamos jornadas sin el equipo adecuado. No te podría decir cuántas veces pasé en el suelo, porque es casi obvio que mis zapatos era un resbaladero. Pasé más sentado en el lodo que de pie, pero quería caminar. Entonces, muchas veces pienso que cuando no tienes lo necesario para esta caminata, no la disfrutas. Uno de ellos me decía que yo no me caía, era que me sentaba enérgicamente. Entonces pensé en eso, mientras meditaba en este sermón. ¿Qué necesitas para iniciar esta jornada 2023? ¿Qué intentas construir este año? ¿En qué has puesto tu confianza, descanso y seguridad? ¿De qué manera piensas guiar a tu familia? ¿De qué manera piensas formar a tu grupo pequeño? ¿De qué manera piensas equipar a los tuyos, a los que están a tu alrededor? ¿Qué recursos buscas que te acompañen en esta caminata durante el año 2023? Y tenemos este texto maravilloso que tiene mucho sentido cuando también entendemos el Salmo 127 en Éxodo 33, 15 y 17. Entonces Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir. Hermano, yo espero que tomes un tiempo para orar hoy, revisar tu plan, tus anhelos, tus deseos y tú digas, Señor, si tú no vas con nosotros, si tú no eres el centro de todo lo que vamos a hacer, no permitas que mi terquedad, que mi insistencia, que mi necedad me haga cumplir o empujar estas metas y deseos. Es algo serio. Es importante que pensemos qué cosas voy a llevar en esta caminata en el 2023 y lo único que quiero es al Señor. Y su palabra, si tu presencia no va con nosotros, no nos haga salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor respondió, también haré esto que has hablado por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y le he conocido por tu nombre. Que este inicio de año, lo único que anhelemos y queramos es ir con el Señor a donde Él quiera llevarnos. El mejor recurso, ¿no? Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio de poder reunirnos, Señor, esta noche para hablar de tu palabra, meditar en tu palabra, escuchar tu palabra, Señor. Hay una advertencia clara, Señor, en el Salmo 127 y es un temor latente en nosotros y nuestro orgullo de querer hacer las cosas en nuestras fuerzas, Señor. Dios, por favor, rogamos, te pedimos, Señor, que tú seas el centro de todo lo que emprendamos este año, Señor. Purifica nuestros planes, purifica nuestros pasos de fe, purifica nuestros anhelos, nuestras expectativas, Señor. No queremos deshonrarte, no queremos desobedecerte, no queremos, Señor, buscar por nuestra propia gloria, Señor. Todo aquello que nos empuje y nos lleve a construir sea centrado en ti, Señor. Nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro, Señor, incluso los hobbies, Señor, los pasatiempos que tenemos, que todo esté centrado en ti y en tu carácter, Señor. De día y de noche, Señor. Y hay una referencia especial a la paternidad y dejar un legado, Señor. Ayúdenos, Señor, a tener esta prioridad en nuestras casas. No podremos edificar nuestros hogares sin el Señor. No podremos edificar nuestras casas sin el Señor. No podremos vivir con gozo, con plenitud. La palabra dice, bienaventurado aquel hombre que tiene llena su aljaba. Señor, tenemos una gran misión, Señor, como iglesia, predicar tu palabra, crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, pero tenemos una misión de hacer discípulos. Ayúdenos, Señor, a poder cumplir, Señor, con lo que nos has mandado a hacer como iglesia, como creyentes, como tus hijos, como familia.
Tú, Señor, estás construyendo y edificando tu iglesia, el templo del Espíritu Santo, y trayendo a muchos a lo que llamamos hoy familia, tíos, hermanos, primos en la fe. Una familia extendida, Señor, con el fin de amarte a ti con todo el corazón. Ayúdenos, Señor, entonces a poder poner nuestra mirada en ti en todo momento. Quite de nuestra mente y corazón la arrogancia, de nuestra habilidad, de nuestro talento, de nuestros recursos, Señor, que no son nuestros. Todo te pertenece a ti, y que podamos poner con gozo nuestra mirada en el hecho, Señor, de jugar un rol de padre a muchos, Señor, discipulando, enseñando, instruyendo a los que están a nuestro alrededor para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, que recordemos hoy de que nada de lo que hagamos sin ti tendrá sentido. Y todo lo que necesitamos entender hoy, Señor, es que sin ti todo es vano, vacío, infructífero e inútil. Así que, Dios, nos arrepentimos si en nuestra fuerza, en nuestra arrogancia intentamos hacer cosas sin ti. Háganos volver al camino de la verdad y la dependencia y la confianza en ti para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por tu misericordia para con tu iglesia. En tu nombre oramos, Dios. Amén y amén. Dios los bendiga.